Buenas y bienvenido a un nuevo video de YouTube. Hoy vamos a estar hablando sobre la verdad de por qué estás estancado y cómo solucionarlo. Vamos a estar hablando desde un estancamiento puntual con algún grupo muscular en particular o algún ejercicio en particular, y también vamos a hablar sobre la posibilidad de un estancamiento bastante más general, que no estás pudiendo ni siquiera progresar en todo el programa de entrenamiento, en todos los ejercicios que estás haciendo en el gimnasio. Y para abordar este tema vamos a hablar de tres factores fundamentales para poder generar esas adaptaciones de hipertrofia que nos interesan. En primer lugar, el estímulo. Si no le damos un suficiente estímulo a ese grupo muscular, no va a tener razones por las cuales crecer y hacerse más fuerte. En segundo lugar, vamos a hablar de la fatiga, una consecuencia de ese estímulo. Es el precio que tienes que pagar por quitar al cuerpo de ese estado de homeostasis, ese estado de equilibrio natural en el que quiere estar. Pero claro, con el entrenamiento y con el estímulo vamos a estar quitándolo de ese equilibrio natural y en consecuencia vamos a tener fatiga. Vamos a tener que aprender a cómo gestionarla para poder generar buenas adaptaciones de hipertrofia. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Con el tercer factor, que es la recuperación. Tenemos que tener muy claro las herramientas que tenemos disponibles para poder facilitar la recuperación de ese estímulo, de ese entrenamiento, y así poder darle los recursos. Primero que nada, que el cuerpo se recupere y que llegue al rendimiento base que ya tenía de antes, pero también lo que queremos es generar adaptaciones positivas que nos hagan propulsarnos hacia adelante, que nos hagan ganar masa muscular. Y antes de ir con el video, acuérdate de suscribirte, de dejar un like que me ayuda muchísimo, y cualquier pregunta que llegues a tener, dejarla en los comentarios. Y si estás interesado en mi servicio de asesorías online, puedes ir al link que está en la descripción, en donde hay un formulario, lo llenas y me pongo en contacto contigo. Y para hablar del primer factor, estímulo, tenemos que hablar de dos cuestiones fundamentales: la atención y la técnica. Porque sin la técnica, si no somos precisos con la técnica nuestra, vamos a estar desviando esa atención a otros grupos musculares y por lo tanto vamos a desperdiciar mucho estímulo que podríamos haber brindado a ese grupo muscular que nos interesa hacer crecer en ese ejercicio en particular. El principal error que se comete acá es que no se es preciso justo hacia el final de la serie, cuando las repeticiones son más demandantes, estamos acercándonos al fallo muscular, factores como el dolor, el ardor pueden llegar a entrar bastante más en juego, y tenemos que mantener igualmente una muy buena técnica, tenemos que mantener una precisión con esa tensión y ese estímulo en el grupo muscular que estamos intentando entrenar, porque si a la mínima empezamos a desviar la atención, estamos desperdiciando totalmente la serie. Y esto perfectamente te puede llegar a estancar. Otro factor fundamental dentro del estímulo es la progresión. Y mucha gente comete el error de tratar de mantener una progresión bastante más lineal de lo que suele suceder. Al principio, cuando estás empezando un nuevo programa de entrenamiento o implementas un ejercicio nuevo, vas a ver un montón de progreso. Pero esto no significa que sean por adaptaciones de hipertrofia, no significa que estás ganando masa muscular, sino que más bien van a venir por adaptaciones neurológicas, una mejora en factores como la coordinación, la estabilidad. Tu habilidad con ese mismo ejercicio va a ir mejorando a medida que vayan pasando las semanas, y obviamente vas a ser capaz de usar más peso, de hacer más repeticiones con una misma carga, etc. El error que se comete acá es que intentas seguir con ese ritmo de progresión cuando ya se terminan esas adaptaciones neurológicas y empiezan a haber mejores adaptaciones de hipertrofia. El tema es que esas adaptaciones de hipertrofia son muchísimo más lentas que las adaptaciones neurológicas que suceden al principio. Entonces tienes que entender, tienes que ser paciente con esto, de que no vas a ver el mismo ritmo de progreso a las 6 semanas después de haber empezado un nuevo programa de entrenamiento o de haber implementado un nuevo ejercicio. Tienes que simplemente ser más paciente. Y luego tenemos el volumen de entrenamiento, también un factor fundamental, porque con un estímulo en particular en una semana no vamos a crecer, tenemos que hacerlo de manera repetida, durante más tiempo, más veces. Al final el volumen de entrenamiento es simplemente la cantidad de estímulo que le brindamos a ese grupo muscular para que crezca. Y acá lo fundamental es tratar de hacer lo justo y lo necesario. Si te pasas y haces un montón de volumen de entrenamiento, más allá de lo que te puedes llegar a recuperar, obviamente no vas a generar esas adaptaciones de hipertrofia, entonces te vas a estancar.
Y también del otro lado, si haces muy poco volumen de entrenamiento, también tu cuerpo no va a tener las razones necesarias como para poder generar esas adaptaciones. Simplemente no hay suficiente razón por la cual hacerlo. Y entonces obviamente lo que te queda es subir la cantidad de series que haces por semana. La intensidad, sumamente importante para poder exponernos a esa tensión mecánica, que es nuestro principal conductor de hipertrofia. Si no entrenamos lo suficientemente cerca del fallo muscular, no vamos a exponernos a esa razón que utiliza el músculo para poder generar esas adaptaciones de hipertrofia. Entonces tienes que entrenar más intenso, tienes que entrenar muy cerca del fallo muscular, o incluso a veces al fallo muscular, para poder saber y determinar y conocer dónde está verdaderamente el límite tuyo. La frecuencia de entrenamiento también es un aspecto muy importante, y mucha gente entrena solamente una vez por semana cada grupo muscular y está estancado simplemente por eso, porque falta frecuencia. Tienes que entrenarlos por lo menos 2 veces por semana, y ya 3 veces por semana la mayoría de casos no es necesario, pero podría llegar a experimentar con algún grupo muscular en particular, no todo. Y en el segundo factor, fatiga, vamos a estar hablando de la selección de ejercicios. Al final, con esa herramienta vamos a poder seleccionar un poco la región en la que vamos a estar estimulando ese grupo muscular. Un aspecto fundamental acá es estimular todas las regiones del músculo. Un curl de isquiotibiales sentado va a estimular una parte de los isquiotibiales, y un peso muerto rumano va a estimular otra región de ese grupo muscular, de los isquiotibiales. Entonces tienes que hacer ambos ejercicios. Esto es simplemente un ejemplo un poco vago de lo importante que es seleccionar los ejercicios en base a lo que entrena, cómo entrena el grupo muscular, los ángulos en los que los entrena, los perfiles de resistencia, etc. Pero acá lo más fundamental es simplemente entrenar todos los grupos musculares en una diversidad de ángulos y en una diversidad también de perfiles de resistencia, para que no sea redundante el trabajo y también para facilitar un poco el progreso y el crecimiento de ese grupo muscular. La autorregulación acá en la fatiga también es fundamental. Necesitas aprender a entender tu cuerpo, a conocerlo bien, porque van a haber días en los que realmente no vas a ser capaz de expresar un buen rendimiento, y muchas veces en estos días capaz que tiene más sentido tomarte un día más ligero. Capaz que cortar a la mitad el volumen de entrenamiento o entrenar un poco más lejos del fallo muscular para facilitar a esa fatiga a que se disipe, a que la recuperación pueda suceder bien y que las adaptaciones de hipertrofia empiecen a suceder. Descargas a veces son necesarias. Si haces todo bien lo anterior, va a llegar un punto en el que la sobrecarga va a ser tan significativa que vamos a tener que disipar un montón de la fatiga que fuimos creando con el pasar de las semanas. Y la mejor manera a veces es simplemente hacer una semana de descarga. Capaz que cortar a la mitad el volumen de entrenamiento de toda la semana y entrenar un poco más lejos del fallo muscular, para que esos niveles de fatiga se disipen y que puedan facilitar a esa recuperación que pueda suceder y luego las adaptaciones de hipertrofia. El RPE y el RIR, Reps in Reserve, es básicamente una herramienta para poder entrenar un poco lejos del fallo muscular. En consecuencia vas a tener que hacer un poco más de volumen de entrenamiento, obviamente, para poder compensar esa falta de intensidad. Pero el error principal que se comete acá es que mucha gente utiliza esta herramienta cuando en realidad no está preparado, porque no saben entrenar cerca del fallo muscular o al fallo muscular, y entonces, claro, sucede algo muy interesante de que a veces estipulan un RIR 2, dejar 2 repeticiones en reserva, pero terminan dejando 6 repeticiones en reserva porque no conocen bien dónde está el límite, dónde está realmente un RIR 0. Y por último, dentro del factor de recuperación, vamos a estar hablando de la ingesta calórica, porque no puedes esperar ganar masa muscular y salir del estancamiento estando en un déficit calórico. Si quieres realmente maximizar tus resultados y salir de algún tipo de estancamiento, tienes que asegurarte realmente de que estás en por lo menos un superávit calórico de un 5 a un 20% de calorías por encima de las de mantenimiento. Esto quiere decir que aproximadamente tu peso corporal tendría que subir a un ritmo de 0,25 a 0,5% por semana. De esta manera vas a facilitar muchísimo esa recuperación
y en consecuencia las adaptaciones de hipertrofia. Simplemente por estar en el superávit calórico estás en un estado mucho más anabólico que no estando en un superávit. La ingesta de proteínas también es sumamente importante. Si no consumes la suficiente cantidad de proteínas que son necesarias para que tu cuerpo tenga los recursos necesarios, sobre todo el nutriente más necesario para poder crear nuevo músculo, es imposible que salgas del estancamiento. Y otro nutriente fundamental son los carbohidratos. Si no consumes suficiente cantidad de carbohidratos en todo tu día, no vas a tener tampoco el glucógeno necesario que hace falta para poder entrenar y rendir al máximo. Sobre todo antes y después de entrenar, vas a tener que poner el 40 al 50% de los carbohidratos que consumas en todo tu día para facilitarle al cuerpo del glucógeno necesario para poder rendir bien y luego reabastecer esas reservas de glucógeno para facilitar la recuperación que suceda cuanto antes y así generar las adaptaciones de hipertrofia cuanto antes. Por otro lado, los micronutrientes son fundamentales también, no podemos obviarlos realmente. Si tienes un estado de salud o una deficiencia de algún tipo de vitamina o mineral, no puedes esperar realmente que tus resultados sean buenos y realmente podría llegar a estancarte incluso esto. Al menos entre 300 a 500 gramos de frutas y verduras por día realmente es algo que recomiendo a la mayoría de personas. Y luego el sueño, una de las herramientas más fundamentales, más valiosas que tenemos para poder facilitar esa recuperación y que realmente se sigue infravalorando muchas veces o incluso no se cuida realmente como debería y como se merece. La gente duerme medianamente bien entre semana, pero los fines de semana se acuestan más tarde, se levantan más tarde, esto caga totalmente la calidad de ese sueño y en consecuencia la calidad también del sueño que puedan llegar a tener entre semana. Y obviamente acá estás saboteando totalmente tu recuperación y en consecuencia las adaptaciones que podrías llegar a obtener de hipertrofia. Y por último, pero no menos importante, la regulación del estrés. Ya he hablado de esto bastantes veces en el canal, incluso en Instagram también, pero más allá del cortisol, la hormona que puede ser bastante hija de puta, la cuestión es que la mayoría de personas realmente comete el error no con tener los niveles de cortisol altos, sino que los estresores del día, de la semana, muchas veces afectan a su accionar porque les afecta emocionalmente y empiezan a accionar de una manera emocional antes de hacerlo desde la lógica, desde que vos necesitas hacer ciertas acciones diariamente para poder acercarte a tu objetivo. Si no lo haces, no vas a salir del estancamiento, no vas a realmente maximizar tus resultados en el desarrollo de tu físico. Entonces tienes que realmente encontrar un sistema o armarlo tú para poder regular ese estrés. Y hasta acá todos los puntos que hemos hablado, desde la recuperación, la fatiga y también el estímulo, son todos extremadamente importantes y cada uno de ellos puede realmente sabotear tu proceso y hacerte estancar. Así que revisa cada uno de los puntos y asegúrate de que realmente estás maximizando cada una de las variables, cada uno de los factores que entran en juego para poder desarrollar al máximo tu físico. Y si tienes cualquier otra consulta, no dudes dejarlo en los comentarios que voy a estar revisando todo y voy a estar respondiéndote por ahí. Y si te gustó el video, asegúrate de darle un like, que de nuevo me ayuda muchísimo a que este video llegue a más personas y así podamos hacer crecer este canal de YouTube. Y también acuérdate de suscribirte para no perderte de ningún video a partir de ahora. Y si estás interesado en mi servicio de asesorías online, puedes ir al link que está en la descripción, en donde hay un formulario que si lo llenas, después me pondré en contacto contigo para discutir un poco más sobre tus objetivos, bien en qué punto estás actualmente y cómo yo te podría llegar a ayudar a trazar ese camino para cumplir con tu objetivo. Así que nada, lo vamos a dejar por acá. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.